¿Qué pasaría si el acto más revolucionario de tu vida fuera simplemente aprender a amarte de verdad? Mm. Hola a todos, almas conscientes, soy Olga Velázquez, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio en este canal de crecimiento y desarrollo personal. Hoy tengo el honor de conversar con una mujer que ha dedicado su vida al cuidado, al acompañamiento y a la sanación, tanto del cuerpo como del alma. Nacida en Laurés, provincia de Huesca, aquí en España, y residente en Barcelona desde 1965. María del Mar Val Jiménez es enfermera, especialista en emergencias, una profesión en la que ha estado al servicio de los demás en los momentos más críticos. Pero su vocación por el bienestar humano va más allá de lo físico. En el 2019 se formó como cuentaterapeuta, siendo hoy miembro activo de la Asociación Iberoamericana de Cuentoterapia. Desde 1995 acompaña a personas en sus procesos, tanto personales y desde una mirada sistemática, empática y profundamente respetuosa. María del Mar ha unido su experiencia, su sensibilidad, su sabiduría en un libro que lleva como título, ya que pues nos habla de transformación, Amarse valió la alegría. Y hoy está aquí para compartir con nosotros su historia, su mensaje y su misión. María del Mar, bienvenida. Es un placer tenerte en este espacio. Muchísimas gracias, Olga, porque la verdad es que uno de de mi misión creo que es poder transmitir todo lo que la experiencia de vida te da y te acompaña. Y claro, muchas veces es pensar, ¿qué voy a hacer con esto? Si no lo transmites, ¿para qué? Si no lo delegas en alguien, si no puede hacer frutos en otras personas, es como que a veces queda como un poco vacío o insípido. Y te doy las gracias sobre todo por poder darme la oportunidad de poder transmitir lo que en mi mano esté a todo aquel que me quiera escuchar. Muchísimas gracias. La verdad que yo estoy encantada. Conozco un poco de tu historia, de tus cuentos que me parecen fabulosos y me gustaría saber que nos cuentes qué te llevó a escribir Amarse valió la alegría. ¿Hubo un momento de pronto clave que marcó el inicio de este viaje hacia el amor propio? Pues te diré que jamás había pensado en escribir un libro. O sea, era algo que, bueno, yo iba haciendo cositas, ¿no? Aquello de que escribes un diario, escribes, por ejemplo, me gustaba mucho cuando iba de viaje, pues ir anotando, ¿no? Como al final del día, como hacer como un resumen de lo que había hecho, lo que había visto, cómo se llamaban los lugares, cuáles eran mis sensaciones, porque cuando están fresquitas, ¿no? Como que es mucho más fácil relatarlas y tal. Y al final acababa como haciendo una historia de, bueno, como una historia, ¿no? Y en casa muchas veces mi marido me decía, tienes que escribir, todo esto escribes muy bien, tienes que escribirlo, tienes que escribir. Y yo decía, ¿para qué? ¿Para qué? Sí, son cosas como personales y que... Y yo decía, bueno, no sé, y siempre había pensado, que los escritos, que además iba dejándolo así, como en folios sueltos, libretas abandonadas en un sitio o en otro, aquello que cuando luego haces limpieza de tu casa, te encuentras con eso, ¿no? Como cuando te encuentras con un álbum de fotos de aquella época que hacíamos fotos y las revelábamos en papel y las poníamos en un álbum, aquello tan bonito. Pues a mí me pasaba lo mismo, ¿no? Que de repente me encontraba un escrito y me ponía a leerlo y, ostras, me quedaba yo incluso sorprendida e hipnotizada con lo que había escrito, ¿no? Y realmente me volvía a rememorar todo aquello que yo había vivido en aquel momento. Bueno, pues con eso ir pensando, pues cuando ya deje de existir en este plano, quien se encuentre estos escritos igual le hace gracia saber cómo era la vida en en la época que nos ha tocado vivir, porque al ritmo que vamos a saber lo que van a vivir los que siguen, ¿no? Y bueno, la realidad del punto clave fue que después de participar en una formación de lector voraz, como bono, como cosa extraordinaria y tal,
había un pack que era escritor voraz, pero bueno, pues yo qué sé, yo lo iba para leer y ya está. Pero claro, como era una cosa que entraba dentro de del pack, pues bueno, pues nada, fui para allá. Y hubo un momento en que me dijeron, haz como un mapa mental de tu vida. Bueno, como ya nos habían enseñado esa técnica tan valiosa y demás, pues digo, vale, pues venga, vamos allá. Y entonces pues vas haciendo como brazos de capítulos de tu vida, ¿no? O sea, momentos de tu vida que unos pues son chulos, otros no tanto, ¿no? Como la propia vida, o sea, con altibajos y demás. Y como a mí me gusta vivir las cosas con intensidad, pues mi vida ha sido pues muy así, ¿no? Yo digo, como un electrocardiograma que sube, baja y luego tiene un tiempito que se regula, ¿no? Que está así como tranquilo y luego sube, baja y otra vez, ¿no? Y digo, ay, es que mi vida va al ritmo del corazón, ¿no? Y es, y eso es, y nada, entonces empecé a escribir estas ramas que te digo y de pronto me asusté porque dije, ostras, yo no puedo escribir un libro, yo puedo escribir muchos libros solamente con la experiencia de vida, ¿no? Y yo misma me dije, bueno, no te vengas arriba, que a ver, vamos a ver, que esto, no te pongas intensa, suéltate. Y pensándolo bien, me llegó el insight, digamos, de, ostras, yo que me dedico a acompañar a personas dentro de la terapia con muchas formaciones donde he podido acumular o recopilar más bien muchos recursos y muchas herramientas terapéuticas muy diferentes. Y ya hacía tiempo que yo había montado como un método que estaba hecho con un acróstico. Para quien no sepa lo que es un acróstico, pues bueno, pues es como que de cada letra, de cada inicial, hacer como una frase, ¿no? Y entonces a mí me gustaba la palabra amarse. Y entonces desde amarse yo ya había puesto como qué significa la A, qué significa la M, qué significa la otra A, ¿sabes? Y le iba poniendo como nombrecitos. Y entonces al final era un método que tenía un principio y un final, ante un problema, ante una dificultad, ante algo que tú quieres revisar de tu vida, cómo lo empiezas y cómo lo acabas. Para mí, una cosa muy importante también cuando hago talleres en grupo y demás es que para mí es tan importante saber abrir bien un taller, pero sobre todo lo más importante es saberlo cerrar. El hecho de, a veces puedes ir a un taller donde allí se tiene uno que abrir en canal y tal, y después se va ahí abierto a su casa y dices, bueno, vale, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Entonces es como, bueno, no todo el mundo está haciendo terapia, no todo el mundo tiene un acompañamiento y verdaderamente los talleres que se hacen a veces son profundos, donde no sabes hasta dónde es capaz de llegar cada persona, pero sí que tienes que saber después cómo la vas a mandar a su casa. O sea, si va a tener un acompañamiento posterior de un profesional no hay problema, porque ya se puede trabajar y además da mucho para trabajar durante mucho tiempo. Pero si no, tampoco es obligatorio, o sea, la gente puede elegir. Entonces es muy importante como hacer un buen cierre. Y para mí es una de las cosas que me perseguía mucho esa posibilidad. Así que entonces dije, vale, pues manos a la obra. Coge todas las especialidades que tienes dentro de lo que es el autoconocimiento y las herramientas terapéuticas y ponlo en un libro. Y entonces digo, vale, pues a ver, yo qué es lo que se me da bien. Principalmente yo me siento como muy fusionada con la cuentoterapia, porque considero que cuando trabajamos en terapia muchas veces trabajamos, ¿a quién trabajamos? Pues a nuestro niño, nuestra niña interior. ¿Y qué es lo que más le gustan a los niños? Pues los cuentos. Y los cuentos tienen esa habilidad y esa magia, porque son mágicos, de coger, llegar al corazoncito del niño y la niña interior que todos tenemos y después, en un proceso terapéutico, lo traes para que el adulto se pueda hacer cargo de estas cositas del niño y de la niña. Entonces, ¿qué conseguimos con esto? Hacer nuestro propio maternaje, que es ser nuestras propias mamás y nuestros propios papás de nosotros mismos. ¿Y con eso qué vamos a conseguir? Pues ser los reyes y las reinas de nuestra vida. Empezamos como príncipes y princesas
Y lo importante es acabar siendo los reyes y las reinas de nuestras vidas y que nosotros podamos elegir cómo y de qué manera queremos hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que durante todo el tiempo de la infancia y hasta que llegamos a una edad adulta, eso que llaman educación, que a mí me gusta llamarlo domesticación, porque lo que hacen es ponernos allí encorsetados en unos límites, ¿no? En unas normas, en unas cosas. ¿Y cómo nos enseñan todo esto? Pues muchas veces con el así no. Y este así no te queda marcado como que tú mismo hay una pérdida de valor original, por decirlo de alguna manera. Eso al final hace mucho daño porque no hay un acompañamiento muchas veces en el así sí o prueba y descarta tú mismo lo que no te funciona, pero no como una cosa ya así de autoritarismo de eso no vale. Y entonces eso no vale o así no vale, el niño o la niña lo recibe como no eres válido, así no te vamos a querer, es lo que percibe la persona. Y claro, seguir adelante con eso, al final vamos siempre como buscando el amor fuera, porque nadie nos ha enseñado cómo es el amor dentro. Vale, pues lo que he hecho con el libro ha sido, pues, en el libro poner cuentos que son fáciles de asumir. He puesto cuentos que son para la parte más mental, porque los cuentos yo los divido en tres fases, que una va a la parte mental, hay otros cuentos que van a la parte emocional y hay otros cuentos que son los cuentos maravillosos, estos que nos han explicado toda la vida y que estos van a todas partes. Van desde el instinto, de la parte más visceral, más niña, a la parte, pasan por la emoción y también hay la parte mental. ¿Por qué? Porque los cuentos maravillosos están llenos de simbología. Y la simbología, cuando la desgranas y cuando, bueno, yo me dedico un poco a hacer de forense de los cuentos y entonces es analizarlos en profundidad desde la simbología con la vertiente junguiana. Y entonces aquí lo que te va a dar son todo una serie de valores y una serie de significados y conocimientos que vas a poder poner en tu día a día. Los cuentos empiezan en un camino, ¿vale? Que es como el camino del héroe, que normalmente empiezan con una carencia, o bien porque se han muerto los padres, o bien porque son muy pobres, o bien porque uno es cojo, o bien porque uno es tonto, o bien porque es el último de los hermanos. Siempre empiezan con una cosa así como un poco de, ostras, ¿no? De ese concepto que tiene el niño de yo no voy a ser capaz de llegar donde han llegado mis padres, que son grandes y tienen mucho poder. ¿Qué pasa con el cuento? ¿Quién es el héroe? ¿Quién llega al final? El que tiene buen corazón, el que es generoso, el que tiene unos buenos valores. ¿Y qué pasa con los que no los tienen? ¿Cómo acaban en los cuentos? ¿Sí? Entonces, claro, es tan bonito ese camino porque le da la posibilidad al niño, a la niña, a nuestro niño, a nuestra niña, a nuestros héroes, heroínas, de que sí es posible. ¿Qué tienen los cuentos? Tienen dos cosas, va, os voy a decir unas palabrotas. Son eucatastróficos, que quiere decir que siempre tienen un final feliz, y eso es muy importante, y que luego tienen la justicia retributiva, que es otra palabra que me encanta, que es que los buenos tienen premio y los que se portan mal o se mueren o se van o los castigan. Y es ser bueno o malo es simplemente a nivel de valores humanos que tienen que ver con la compasión, que tienen que ver con la cooperación, que tienen que ver con el amor hacia otro y sobre todo hacia uno mismo. Por eso mi libro se titula Amarse valió la alegría, porque amarse a uno mismo solo puede valer la alegría, no es ninguna pena. Te Claro, da la posibilidad de que si tú te quieres, podrás amar a cualquier otra persona, pero si tú no, no podrás amar a alguien de verdad, querrás que te amen a ti porque tú no sabes hacerlo y nadie lo va a hacer tan bien como lo podrás hacer tú, jamás.
Así que, bueno, todo eso y dentro del libro pues hay ejercicios, o sea, no es un libro para leer ni para dejarlo en la estantería. Es un libro que mi intención ha sido que llevarte a la acción, no dejarte, ay, qué bien. Ostras, tú, si yo hiciera este ejercicio, igual llevaría o igual entraría en esas catacumbas que miedo da de investigar. Pero es que, ojo, si te adentras a estas catacumbas, sorprendentemente, puedes abrir un baúl que esté viejo y oxidado y cuando lo abras, encontrar el mayor tesoro de tu vida, donde has escondido tus grandes dones, esa misión que no sabes que tienes y es la que tienes que llevar al mundo. Y es fantástico, es esto que yo llamo la sombra dorada, eso que escondemos y que a veces son nuestras mejores cualidades, pero a alguien no le gustaron y las escondimos. Y entonces, pues un poquito de eso va el libro de... Alguien me dijo, una amiga muy querida, me dijo, Marimar, es que es muy profundo. Y digo, bueno, tú porque estás ya muy trabajada y lo has visto ya desde allí, porque tú ya partes de otro nivel, pero la vida siempre nos pone delante aquello que podemos afrontar. Y si no lo podemos afrontar en ese momento, ni lo vamos a oír, ni lo vamos a ver, ni lo vamos siquiera a oler. Ya aparecerá cuando estemos preparados, pero si no, no. Por eso hay gente que dice, ostra, a veces encuentras personas que dices, a fulanita o a menganito le iría también a hacer terapia, porque es que mira que está pasando un mal momento, pero a lo mejor no es su momento todavía. Que a veces nos empeñamos a solucionar la vida de otros y es uno mismo quien se tiene que dar cuenta de las cosas. No podemos forzar nada. Solamente podemos forzar un poquito al zapato con un calzador para meterlo más fácil el pie, pero ya. Genial, Mar. Como enfermera de emergencias y bueno, todo lo que conlleva esta rama de la salud y como cuentoterapeuta, has vivido muchas realidades humanas. ¿Cómo conectas la experiencia profesional, por llamarlo así, tu experiencia como enfermera, con el mensaje del libro? Lo que yo me he dado cuenta es que tampoco hace tanto, ¿eh? A pesar de que me he dedicado toda la vida a Sí. estar al lado de las personas, porque yo ya en mi parte más profesional de cuidado a los demás, yo me acuerdo que empecé con 13 años a ir a la maternidad, bueno, a una casa que era muy grande, donde que tampoco te podría decir cómo me llegó a mí esa información, porque era muy joven, de que podía hacer allí, ir como voluntaria a cuidar niños, niños que estaban allí pues abandonados o de, incluso también habían niños de las mamás que trabajaban allí y los dejaban allí al cuidado de las personas que estábamos allí. Y entonces yo empecé allí y entonces habían diferentes edades de criaturas, habían de meses hasta más mayores y luego había pues algunos pues con síndrome de Down, con dificultades intelectuales y demás, ¿no? Y fui pasando por cada una de esas etapas. Y entonces yo, para mí, había un cuidado, pero a la vez había un juego. Era como, o sea, nunca lo he sentido como un esfuerzo físico, de un qué pereza, un no sé qué. No, no, era como jugar. Y al final, lo que he visto es que a pesar de que he tenido que trabajar de una forma seria, porque después de eso, pues ya empecé, ya me enfoqué en la sanidad y entonces me puse a estudiar y entonces empecé como auxiliar de clínica, que haces un contacto tan directo con el paciente, que lo tienes que lavar, que le tienes que dar de comer, esas cosas tan íntimas y que no nos damos cuenta, pero tan importantes que provocan como mucha vergüenza en la persona que tiene que ser asistida desde allí. Y cuando tú lo haces desde un juego, desde un compartir con la persona y demás, todo eso cambia totalmente la esfera para la persona que es cuidada. De ahí ya me metí en servicios especiales, estuve en urgencias, en intensivos durante mucho tiempo, donde yo me pasaba momentos en que yo a los pacientes que estaban en coma inducido por las drogas para poder llevar el respirador y demás, yo me ponía al lado a leerles las revistas del corazón o las cosas así más actuales y tal, con esa cosa de
que oigan otra cosa que no sea el chipuf, chipuf, chipuf de la máquina, ¿no? Y a veces me decían, ven a tomar un café, ven a no sé qué y tal. Y yo decía, sí, sí, ahora voy, ¿no? Pero como que había también allí una entrega de, bueno, pues no sé, pero eso yo diría que es algo que me empujaba, que no es ni porque quisiera ser mejor persona ni nada, no, nunca he pensado en ser mejor persona, solamente he hecho lo que me ha salido del corazón y ya está, ¿no? Y después, cuando he estado en emergencias, claro, ahí se viven momentos como muy duros, ¿no? Por Claro. las cosas que te encuentras y por las personas que tienes que acompañar, de las que le ha pasado, pues yo qué sé, si estás en un accidente, que la gente está rota por todas partes, pues cómo ayuda una mano, una frase, un acompañamiento, lo que sea. Porque evidentemente te encuentras con situaciones de, pues, de asistir a muchas muertes a lo mejor por accidente, o muchas muertes de estas que se llaman de repente, que la señora te dice, no, sí, me ha dicho que le dolía el estómago y he ido a hacer una manzanilla y cuando he vuelto ya estaba así, pero estaba bien hace nada, un minuto, pero que solamente he ido a la manzanilla, ¿sabes? Como una sensación de sentir culpa porque justo en ese momento se ha muerto y como que necesita justificarse de que, ¿cómo que no ha estado allí para salvarle y tal, ¿no? Bueno, pues es que no me voy a poner aquí con con esas cosas así de tal, porque también hemos traído vida, también hemos ido a los partos, personas que han dilatado deprisa y hemos tenido que asistir al parto ahí en vivo y en directo. Y el padre desmayarse en el mismo momento y decir, a ver, que solo tengo dos manos, un momento, primero uno, luego el otro. Claro. Pero al final, sí que es cierto que cuando trabajas en cosas así, yo creo que sí que hay una parte, eso de que dices que te pones como un impermeable, pero yo siento que es un impermeable, al menos desde mi punto de vista, un poco poroso, porque si no, serías como un robot. Y yo siempre he pensado que está muy bien, por ejemplo, a mí me molestó mucho cuando tuvimos que ponernos guantes para atender a los pacientes. Pues siempre pensé que eso de ponerte una cosa de plástico, ¿no? Que perdías como mucho el contacto con las personas. Y es verdad. Entonces eso lo tienes que suplir con la palabra, con la mirada, con el tono. Yo recuerdo que cuando estaba en planta, pues antes de acabar mi turno, siempre me daba una vuelta, como una ronda, ¿no? Por todos los pacientes para preguntarles si estaban bien, si necesitaban alguna cosa, o la cuña, o que le bajara la persiana, o que le pusiera una manta, una colcha, o no sé qué. Bueno, como buscar a ver un poquito que estuvieran confortables. ¿Y sabes qué me pasaba? Que hacer esa vueltita y desearles, pues buenos días, porque normalmente trabajaba de noche muchas veces, era aquello de que podías entonces dar el parte a tu compañero o tu compañera del siguiente turno de una forma tranquila, porque estaban todos tranquilos. Y cuando, por lo que fuera, porque había habido mucho lío aquel día, lo que fuera, no podía hacer esa ronda mientras estábamos haciendo el pase de turno, todos los timbres sonaban. Entonces dices, qué importante es la mirada del otro. Qué importante es saber que eres importante, que alguien te cuida, que alguien está por ti, que alguien te mira, que alguien te ve, ¿no? Qué Es bonito importante, es y muy qué importante. importante. Sí. Sí, entonces hasta en los momentos más catastróficos, ¿no? O sea, donde yo qué sé, vas a múltiples víctimas, que hay un montón de gente esperando ser atendida y claro, aquello es un caos porque tú llegas sola a la primera y dices, venga, va, empezamos por algún sitio, ¿no? Pero a la mínima que puedas es tan importante incluso utilizar a la gente que se queda ahí en corro mirando y decirle, sujéteme este suero y vaya hablándole, vaya diciendo, cuéntele algo. Utilizar los medios que tienes, porque la gente también tenemos muchas ganas de poder colaborar cuando pasan cosas que no sabemos qué hacer, pero siempre podemos hacer. Y una palabra y una mano siempre son mucha ayuda. Es importante la solidaridad en un momento como ese, sobre todo con el estrés que llegan las personas a un hospital y es muy valioso ese trabajo y qué aporte tan bonito, Mar. Cuéntanos un poco más acerca de, hablando tú de que hay que contarle cosas y de ahí creo que está
aplicas la cuentoterapia. ¿Hay alguna historia, hay alguna metáfora, algo que en tu libro haya sido especialmente sanadora o sanador para ti? Para mí personalmente, Sí. pues te voy a confesar un secreto. Yo he disfrutado un montón mientras se entretejía y buscaba todos los hilos, ¿vale? Para hacer mi cuerda fuerte e irrompible y que tuviera poder. Pero mi mayor gratificación ha sido después, cuando ya lo he visto en las manos de las personas y me han hecho devoluciones maravillosas. Y entonces me he dado cuenta del valor de mi libro. Por lo que te decía antes, porque yo sigo jugando. Y entonces lo de escribir el libro al final pues era también como un juego. Venga, va, ay, ostras, y además yo me sorprendo a mí misma mientras lo estoy escribiendo así porque voy escribiendo y entonces en el momento que escribo, ¡flux! Me viene un flash y digo, ostras, este cuento aquí va perfecto, ¿no? Y entonces lo busco, tal, no sé qué, lo pongo, lo encajo y entonces, pues con esto podemos hacer este ejercicio, pa. Y vuelve a ser otra vez como un juego. Y entonces ya cuando ya está, resulta que ahora sigo jugando con las personas que me comentan cosas, ¿no? Y veo a dónde las llevan y veo por dónde las llevan. Y ahora, por ejemplo, me estaba planteando que a partir del libro montar un taller que se titule Amarse valió la alegría, porque es un libro para llevarlo a un taller y poderlo trabajar en conjunto. Entonces, me parece una herramienta súper fascinante, porque además es que te conecta contigo. O sea, va desde el inicio y te va llevando por todo un recorrido a las profundidades de tu ser, ¿no? Porque trabajamos desde abrir el problema, que sería primero darte cuenta si tienes algún problema, que esa sería como la fase previa, y una vez que te da las posibilidades de buscar o por aquí o por allá, a ver dónde están las dificultades de vida, esa manera de empezarlo a abordar ya te va dando pistas de por dónde va la cosa. Porque puede ser de algo actual, pero puede ser que no, puede ser algo que sea a lo mejor muy del pasado, incluso muy, muy del pasado. Entonces, claro, cuando ya estás conectado pues, con las constelaciones familiares, cuando estás conectado con la hipnosis, cuando estás conectado, ¿sí? Con toda la parte más emocional y tal, pues todo eso al final se va reuniendo y es como que vas juntando todos los ingredientes de tu día a día y vas viendo qué es lo que le ha dado forma a esa dificultad y que solamente la puedes desatascar cuando encuentras dónde está el bloqueo, ¿no? Es como, yo siempre digo que es como una manguera a la que se le ha metido la piedra. Pues el agua no puede salir por el otro lado, o sale con mucha dificultad, o sale con demasiada presión y eso hace daño cuando sale. Entonces dices, no, no, tenemos que ir a buscar la piedra. Vale, ya sabemos qué es la piedra. Bien, pues ahora tenemos que saber de qué materiales está hecha la piedra para ver con qué la podemos ir disolviendo. Porque unas veces funcionará a lo mejor picar desde un borde para irla deshaciendo, o a lo mejor le podemos poner algún líquido que sea disolvente de ese tipo de material de la piedra, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, conforme la piedra se va disolviendo, el agua empieza a salir menos rabiosa y empieza a ser más amable. Cuando ya no tenemos la piedra, pues ya podemos fluir. Y Mm. digo yo, cuando uno está bien, ¿qué ganas tiene de fastidiar a otro, de hacerle la vida imposible? Pero cuando estás mal, a veces te da rabia que los otros estén mucho mejor que tú. Y entonces incluso a veces tienes deseos de que al menos esté tan mal como tú y si puede ser un poco peor, mejor. Porque eso a ti te da como un poco de valentía. Entonces todo el libro va relacionado en toda la responsabilidad que tienes tú contigo, que los demás poco tienen que ver, sino que al final es una cosa que tú tienes que meterla para adentro. Hay algunas claves dentro del libro donde los otros te van a ayudar mucho también a saber de ti, porque también a veces tenemos conceptos muy distorsionados de nosotros mismos, que a lo mejor pensamos, ay, mira, yo me acuerdo una vez que cuando yo estaba con mi proceso personal también, yo me presentaba diciendo que era un cardo borriquero. Un cardo borriquero es una cosa con muchos pinchos.
Y una vez una mujer se acercó y me dijo, ¿por qué te dices eso? Pues no sé, porque me siento así, como que soy así como muy plana, como muy lanzada y a veces pues no me doy cuenta y a lo mejor pues a alguna persona le digo algo que no le gusta que se lo diga de esa manera o con ese tono, con esa forma y tal, ¿no? Digo, porque siempre me dicen que mi fondo es bueno, pero que las formas a veces no sé qué y tal. Digo, y entonces yo ya me he puesto esa etiqueta. Y me dice, pues yo te veo una ternura y me quedé muy, muy, muy parada Claro. y estuve mucho tiempo que yo no podía asimilar ninguna cosa bonita. No podía, porque yo decía, pero ¿y eso? O sea, pensaba, no, me están mintiendo, me están engañando, me lo dicen por decir, ¿sabes? O sea, un montón de cosas así. Me ha costado mucho, mucho reconocer las cosas, incluso que me salen bien, ¿sabes? Siempre digo, no, pues luego yo lo puedo hacer cualquiera. No tiene ningún misterio. Si yo lo sé hacer, no tiene ningún misterio. Y luego te vas dando cuenta, bueno, porque la vida al final te lo pone y te lo pone, o sea, quieras o no, y al final dices, bueno, es que tendré que empezar a reconocer que hay cosas que se me dan bien. Sí. ¿Qué le dirías tú a la Omar de hace 30 años, ya que después de toda esta transformación, antes de poder iniciar este camino tuyo hacia el interior, hace 30 años, qué le dirías a esa Omar? La verdad es que yo creo que le diría, sí, sigue como quieras, que llegarás al lugar que te toca, ¿sabes? O sea, es como que yo creo que cada paso de la vida, algunos te gustarán más, unos son más divertidos, otros son más angustiantes, otros son terroríficos, que querrías que no volvieran a ocurrir, pero todos van a tener un sentido. Al final, todo tiene sentido. Y aunque tú por algunos lugares no quieras pasar, son tan mágicos como los buenos, pero hay que descubrirlos. Lo que sí que creo que es muy importante es dejar que las cosas ocurran, no intentarlas evitar, no intentar poner máscaras o poner tiritas, porque la tirita lo único que hace es que la herida no se vea, pero por dentro se está haciendo más daño, porque se está humedeciendo, se está abriendo más, le tiene que dar el aire. Yo tengo un símil que cuando hay una herida, la herida duele y la herida se ve y se siente y se nota y la ven. Y eso también es una pista para que los otros puedan respetarte, porque si ven la herida, pueden saber en qué momento estás. Cuando la herida se cura y se cicatriza, ya no duele tanto. Pero fíjate bien que en la piel siempre se nos queda una sensación diferente en el lugar que tenemos una cicatriz. Y si alguien de repente te roza, te recuerda esa herida. Ya no duele, pero te hace saber que estuvo. Y eso es importante, no para regodearte en el dolor de, uy, lo que yo pasé, uy, lo que yo tuve, uy, lo que yo... No, pero sí que es como una huella de enseñanza. Para mí sería una huella de enseñanza. Te recuerda, además las cicatrices te recuerdan momentos generalmente muy dolorosos. Ujú. Hay heridas que se curan y no dejan cicatriz. Y al cabo del tiempo te olvidas. A lo mejor alguien te recuerda. ¿Te acuerdas aquella vez que te caíste y tal? No sé qué. Y a lo mejor dices, pues no, pues ni idea. ¿Vale? Y la otra persona, por lo que sea, se acuerda de ese momento. Pero las cicatrices grandes te recuerdan momentos muy cruciales que son importantes que no se olviden, que están allí. Eso de decir ya pasó, sí, es verdad, ya pasó, ¿no? Cuando se muere un familiar, al cabo del tiempo, tú sigues con tu vida, pero no dejas de olvidarla. Entonces, yo creo que es importante y yo muchas veces cuando dicen, ay, porque si, ¿qué cosas no harías si volvieses a tener, yo qué sé, 18 años, ¿no? Y yo Ujú. siempre he dicho ninguna, yo las volvería a hacer todas, no sé, no, todo me ha hecho estar donde estoy hoy. Sí. Y estoy en un momento que, como diría Rielo, asustada de lo bien que estoy. Qué bien, qué bien. La verdad que ha sido un placer, María del Mar. Gracias por abrirnos tu corazón, por compartir tu historia y por recordarnos que amarse no solo vale la pena, vale la alegría.
Esto es sobre súper todo. importante, es impactante. Tu libro es más que palabras, es un espejo, es una invitación a mirar hacia adentro y poder reconocer la belleza que habita en nosotros, incluso en medio de nuestras heridas. Eso es súper importante. Estoy segura de que muchos de los que hoy han estado aquí, que han escuchado, se irán con una semillita plantada, una nueva mirada hacia sí mismos y quizás el impulso de iniciar su propio camino. ¿Hacia qué? Hacia el amor propio. Aquí y a ti que estás viendo esto, recuerda que amarse no es egoísmo, es la base de todo. Como nos ha mostrado hoy María del Mar, es una decisión que transforma. No sé si quieres agregar algo ya para despedirnos, Mar. Pues mira, yo voy a agregar dos cositas. Una, que se cambiaron los mandamientos y se resumieron en dos, que era amar al prójimo como a ti mismo. Sí, Primero, te tienes que amar a ti mismo para luego poder amar al prójimo. Quiero decir que esa lección ya nos viene desde muy, muy, muy atrás. Después, invitar, invitar a las personas que lean el libro, que lo estén trabajando, que si necesitan, se puede poner en contacto conmigo porque estoy totalmente disponible, tanto para saber qué les parece mi libro, porque es un feedback maravilloso, como para colaborar y acompañar en ese camino de aprendizaje. Porque a veces hay situaciones en las que te encallas y no puedes seguir hacia adelante. Entonces, los libros de autoayuda y de autoconocimiento están muy bien, pero a veces, y hay un cuento en el libro que se llama Empuja la vaca, que me encanta, a veces todos necesitamos un empujoncito o para lanzarnos a la acción o para dirigir la mirada hacia un punto que a lo mejor está sombrío y no nos atrevemos a verlo. Y cuando tenemos miedo de la mano de alguien, es más fácil recorrer el camino. por supuesto que sí. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Y si esta historia, si esta entrevista te ha inspirado, acuérdate de compartir, de comentar y por supuesto, darte el regalo de leer Amarse valió la alegría. Recuerden que en la cajita de la descripción están todos los datos de Mar por si quieres contactarla para una terapia, por si quieres saber algo más de su libro. Allí van a encontrar las redes sociales y toda la información para poder contactar con Mar. Así que pues nos vemos en el próximo episodio con más historias que transforman. Y recuerda que el me gusta y el compartir son el alimento de estos canales en los cuales nosotros lo que pretendemos es llevar un mensaje y tu apoyo y tu acompañamiento pues hace posible que podamos seguir trayendo historias que inspiren y que transformen. Hasta una próxima y muchísimas, muchísimas gracias. Totalmente, muy agradecida, Olga, muy agradecida por esta oportunidad y de verdad a todos, muchas gracias por escucharme también.